Hola amigos creyentes y no creyentes, bienvenido a mi programa aunque usted no lo crea. El día de hoy les traigo un especial a petición de una de nuestras seguidoras. Por eso hoy traigo para ti un top de eventos relacionados con los críptidos en Venezuela. Si deseas que abordemos alguna temática, no olvides dejarlo en los comentarios, activar la campanita y suscribirte a este canal. Comenzamos. A manera de poder introducirnos en el tema, cuando hablamos de críptidos nos referimos a la ciencia que realiza el estudio o búsqueda de supuestos animales que se consideran extintos o desconocidos a la ciencia, pero siempre presentes en la mitología y el folclore, en este caso de Venezuela. Es considerada una pseudociencia porque ha recibido muy poca atención de la comunidad científica. Dentro de la biología existe una rama desconocida llamada la criptozoología. Este nombre procede de cripto, que significa oculto, y zoología, que es la ciencia que estudia los animales. Es una subdisciplina científica que se encarga de investigar la existencia de algunos animales o criaturas desconocidas que teóricamente no deberían de existir, pero que han dado mucho de qué hablar. Caso número 1. Sapiripe. En las selvas venezolanas existen diferentes nombres a una misma leyenda sobre el hombre mono escurridizo. En la mayoría del país se conoce como el Gran Diablo, un ente humanoide mítico de la jungla, casi un demonio. Los indígenas lo llaman Sapiripe, y en el ámbito de la criptozoología se le denomina el simio del Dr. Lois, o su nombre críptido Amenaratopoides loisi. Caso número 2. Mampiguarí. En la frontera de los estados Bolívar y Amazonas, con los países vecinos Colombia y Brasil, se escuchan leyendas por parte de los indígenas sobre Mampiguarí. Lo consideran como una deidad temible y que existe en las profundidades de la selva. Para los criptozoólogos, no es sino un megatéridos, una especie emparentada con los actuales perezosos, sobreviviente del Pleistoceno, en las zonas aún no exploradas de la Amazonia tropical, que debido a su extensión que llega a los 6 millones de kilómetros cuadrados, repartido entre 9 países con la mayor biodiversidad en el mundo, puede albergar vida aún sin descubrir por la ciencia. Según los indígenas, el Mampiguarí es una temible criatura de 3 metros de altura aproximadamente, con el cuerpo cubierto de pelaje rojizo, de hábitos nocturnos e hidrófobos, que se desplaza en 2 o 4 patas, dotadas de enormes garras. Su presencia es acompañada por un intenso olor fétido y se alimenta de frutos y del corazón de las palmeras, las cuales abre con sus poderosas garras. Según los testigos, es un animal de gritos aterradores y pestilencia nauseabunda, de un caminar lento a 2 patas cuando se está alimentando, pero que puede hacer carreras cortas a gran velocidad en sus 4 patas, con un instinto salvaje de matar usando sus grandes garras a los humanos cuando se le acercan. Se dice que es muy robusto, como un oso gigante, y tiene una piel muy gruesa con pelaje rojo, muy denso, que lo hace invulnerable a las flechas y las balas, y sus pies traseros, vuelto al revés, dejan huellas muy parecidas a la humana, pero mucho más grandes. También indican que posee una segunda boca en el estómago, por donde expulsa un gas maloliente. En varios países vecinos, donde compartimos la selva amazónica, se le conoce como Curupira, Padremonte, Capelobo, Mao de Pilao, Juma, y ciertas leyendas lo emparentan con el legendario Pé de Garrafa, pie de botella en Brasil. Algunas versiones de indígenas dicen que el Mampiguarí tiene un gran ojo en su cabeza, como los cíclopes, y que tiene una única boca en su estómago, cosa que biológicamente sería imposible. Las versiones como los criptozoólogos son los que tienen los ojos como los perezosos actuales, pero que tiene una gran mancha blanca en su cabeza y su nariz negra lo haría parecer con un gran ojo cuando se le mira de frente a lo lejos. En cuanto a su boca en la barriga, sería una glándula que produce secreciones olorosas, que funcionaría como un mecanismo de defensa por medio del cual el críptido emitiría un insoportable hedor, del mismo modo que lo hacen los zorrillos. Número 3. La bestia de Laime. En 1955, durante una expedición a Ollantaytambo, el naturalista Alexander Laime presuntamente vio algunas criaturas que dieron a los zoólogos más optimistas razones para creer que el tema de la novela de Conan Doyle podría no ser un todo ficticio después de todo. Laime había estado buscando diamantes en uno de los ríos de la cima de este tepuy, aislado, cuando vio a 3 bestias muy extrañas tomando el sol en una repisa rocosa sobre el agua.
Superficialmente, como una foca, una observación más cercana reveló que tenían caras de reptil con cuellos desproporcionadamente largos y 2 pares de aletas escamosas. Los dibujos que hizo de ellos en ese momento recuerdan a los plesiosaurios. Sin embargo, hay características muy inesperadas. Ninguno de ellos tenía más de 3 pies de largo. Número 4. Las sirenas. En Venezuela existen numerosos relatos sobre apariciones de este críptodo. Se dice mitad humano y mitad pez, cuyo relato va desde apariciones a las afluencias del río Orinoco, lago de Maracaibo y en algunas costas venezolanas, donde es impresionante apreciar la variedad de formas registradas, que en algunos casos, según los relatos, suele ser encantador o escalofriante. Incluso en la actualidad existen criaturas capturadas donde la comprensión en cuanto a su forma va más allá de nuestra imaginación. ¿Y tú qué piensas, curioso? ¿Desea que realice un especial de sirenas en un próximo video? De ser así, no olvides suscribirte y comentarme sobre ello. Número 5. El chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995 y desde entonces se ha reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Mainé y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano como Rusia y Filipinas. La mayoría de los informes de avistamiento provienen de América del Norte como Central y América del Sur. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, del que cree que se ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describen como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. A finales de octubre del 2010, el biólogo Barry O'Connor de la Universidad de Michigan presentó su teoría. En la misma llegó a la conclusión de que todos los informes del chupacabra eran coyotes infectados por el parásito Sarcoptes scabelli, cuyos síntomas podían explicar la mayoría de las características del chupacabras: poco pelaje, piel gruesa y olor intenso. El misterio continúa. Bueno, mi curioso, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para estar informado cuando suba un nuevo video. Recuerda dejar en la caja de los comentarios si conoces sobre algún críptido que se encuentra en tu zona o si deseas que hablemos de algún tema en particular. Muchas gracias, hasta una próxima edición.